Buenas noches, bienvenidos. Me gustaría hacer un par de precisiones antes de presentar a nuestros invitados y dar comienzo a este evento. En primer lugar, me gustaría aclarar que es obvio que estamos en medio de otro remesón de los tantos a que nos tiene acostumbrados nuestro expresidente, de la popularidad del expresidente Mujica. Pero este remesón no tiene mucho que ver con nuestra decisión de hacer este evento. Este evento en realidad nació como idea hace casi un año, estando yo en Chile, volviendo de un congreso, me subo al avión de vuelta, abro el Mercurio y ¿quién estaba? Israel, Sergio Israel, que iba a presentar su libro sobre Mujica a Santiago. En ese momento tomé nota y dije, hay que hacer algo con toda la gente que está escribiendo sobre Mujica. Obviamente hubo que esperar que pasara el largo periodo electoral, hubo que esperar junio, octubre, noviembre y ahora las municipales de mayo, y por tanto finalmente se dio la oportunidad y acá estamos. La otra precisión que quería hacer es que este evento, este ciclo, Archivos Pendientes, tiene que ver con el foco de nuestra carrera, que tiene que ver con la mediatización. Nos interesa mucho entender cómo mediatizamos. La mediatización habitualmente tiene dos niveles, dos dimensiones, dos planos, uno de los cuales es el más popular, el que todo el mundo se engancha, que es el de los dispositivos, ese que está cambiando todo el tiempo. Obviamente, no se mediatiza hoy del mismo modo que se mediatizaba hace 50 años o 100 años. Pero el punto, la dimensión que más nos importa, es lo de qué hacemos con los dispositivos. O sea, la dimensión discursiva es la que más nos interesa en comunicación o en periodismo. Porque es ahí donde analizamos y donde entendemos cómo construye sentido nuestra sociedad. Y la cuestión de la construcción del sentido no es menor. Creo que esto todavía no estamos entendiéndolo del todo como sociedad, los uruguayos. Y es bueno que la academia empiece a decir su palabra y la diga fuerte y la divulgue acerca de que la generación de sentido, en la cual tienen mucho que ver los comunicadores y muchísimo que ver los periodistas, es decisiva para una sociedad. Cuando la mediatización es insuficiente, agujereada, y nos quedamos faltos de esa verdad civil que nos represente a todos, o que represente a la mayoría. O sea que, de algún modo, este tipo de eventos son para seguir comprendiendo el modo en que mediatizamos. Seguramente hoy nos vamos a ir todos con un mayor conocimiento acerca de cómo construimos, cómo construyen nuestros periodistas, cómo están construyendo la imagen de nuestro expresidente, cómo hablamos de la política. Nosotros convocamos a este evento en función de dos grandes preguntas generadoras, como son ¿el personaje Mujica nace antes o después de los medios? ¿Cuánto tuvieron que ver los medios? ¿Cuánto tuvieron que ver los periodistas en la generación de este personaje? Y lo otro es el enigma. Mujica ha sido un enigma y creo que de algún modo sigue siéndolo. Sobre eso van a girar las preguntas orientadoras, las preguntas generadoras, para que después de una primera ronda, las intervenciones van a ser de 5 minutos para posibilitar que hablemos todos y que además esto termine a tiempo, para después habilitar la participación de ustedes, fundamentalmente los estudiantes. O sea que voy a proceder a presentar a nuestros invitados para inmediatamente darles la palabra. En primer lugar, y por orden inversamente cronológico,
El último en publicar fue Andrés Danza, que es coautor junto a Ernesto Tulbovitz de Una oveja negra al poder, Confesiones e intimidades de Pepe Mujica. Es licenciado en Comunicación Social y docente de UCUDAL. Colaboró en El Observador y desde 1996 trabaja en el semanario Búsqueda, donde actualmente es editor general. Ha acompañado a distintos presidentes en sus giras internacionales y realizó cursos de periodismo en Alemania, Bélgica y Japón. En segundo lugar, Sergio Israel en 2014, que escribió Pepe Mujica, el presidente, una investigación no autorizada. Es licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido docente en esta universidad. Como periodista trabajó en Brecha, La República, El País Cultural. Realizó coberturas e investigaciones en Panamá, Chile, Cuba, Congo, Haití, Argentina, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y entre los libros que publicó se encuentran El Enigma Trabal, La Conexión Francesa, El Agente Rojo, Mujica, El Florista Presidente, Silencio de Estado, Eugenio Berríos y el Poder Político en Uruguay, y Genia Dubnova, Un amor en la Guerra Fría. Actualmente es periodista del semanario Búsqueda. Le sigue Walter Pernas, que en 2013 publicó Comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica. Es licenciado en Comunicación Periodística por la Universidad Ort, es escritor y docente también en esta escuela de comunicación. Su especialidad es el periodismo de investigación. Dirige la publicación online sudestada Com.uy. Fue premio Bartolomé Hidalgo en 2014 por este libro sobre Mujica y fue premio Morosoli en periodismo escrito de 2010. Premio Date Idea 2014 en periodismo de datos. Luego tenemos a Alfredo García, que escribió Pepe Coloquios en 2009. Es licenciado en Historia por la Universidad de Estocolmo, Suecia. Tiene un posgrado en Marketing y en la actualidad cursa una maestría de Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Como periodista se inició en Opinar y Opción a principios de los años 80. En 1984 participó en el periódico Cinco Días, clausurado por la dictadura. Fue miembro del grupo fundador del diario La Hora e integró el staff de los semanarios Las Bases y Mate Amargo. Escribió en las revistas Medio Mundo y Latitud 3035. Publicó junto a Jorge Lauro el libro Voces en 2006 y Pepe Coloquios en 2009, con Rodolfo Ungerfeld, Ciencia.uy 2012 y Charlas con Pedro en 2014. Actualmente es redactor responsable del semanario Voces. Y finalmente, Miguel Campodónico, que fue el que escribió el primero de los libros sobre Mujica en 1999. Ha publicado 2 libros de cuentos y 8 novelas, una de ellas en Francia. Figura en 13 antologías de narrativa uruguaya. Publicó además 12 libros de no ficción, entre los cuales figura la biografía de Mujica, que lleva 23 ediciones en Uruguay y fue editada en España en 2014 y en Corea del Sur en 2015. Ha recibido diversos premios y distinciones y es actualmente uno de los codirectores de la revista Maldoror. Bien, una vez presentados, muchísimas gracias a los 5 por estar acá, por haber aceptado nuestra invitación. Y la primera ronda me gustaría que versara sobre las razones, los porqués y los objetivos, los para qué eligieron ese objeto de investigación. Con qué dificultades se enfrentaron para abordar a Mujica y con qué hipótesis o preguntas se abocaron a la investigación. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar acá. Efectivamente, fui el último junto con Ernesto Tulbovitz en publicar un libro de Mujica que salió hace relativamente poco, menos de un mes,
Su presentación fue en Buenos Aires el 3 de mayo, así que está bien fresquito. Y la idea nuestra era sumar algo a lo mucho que ya se había escrito. Nosotros todos los libros que salieron de Mujica y todos los libros mencionados ya los habíamos leído. Y lo que quisimos fue abordar una perspectiva totalmente distinta de Mujica sobre la base de un acercamiento a su intimidad. Y centrada principalmente en sus 5 años de gobierno, pero también con alguna reflexión sobre su pasado. Pero la idea esta en realidad surgió, el primer contacto con Mujica lo tuvimos en 1998, le hicimos la primera entrevista para el semanario Búsqueda, era diputado él, con Ernesto, y a partir de ahí entablamos una relación bastante fluida, que se hizo cada vez más fluida y que terminó en encuentros prácticamente semanales. Yo diría que desde el 2002, 2003, él era ministro de Ganadería, hasta la fecha hemos tenido mínimo un contacto semanal. Y en determinado momento, después de que él fue ministro y después que fue candidato a presidente y que se transformó en presidente, se nos ocurrió la idea de registrar ese pasaje por el principal cargo de poder del Uruguay de una persona como Mujica, que era algo que algo parecido había hecho Sergio, pero desde una perspectiva totalmente distinta a la nuestra. Nosotros la idea que teníamos era apelar a él como principal fuente de información, por más de que hablamos con más de 30 personas para el libro, y empezamos a entablar conversaciones prolongadas con él. Más de 100 horas de conversaciones registradas para este libro durante los 5 años de gobierno, más otro tanto mucho antes. Fuimos guardando todo eso y en determinado momento fuimos armando el rompecabezas y después que dejó la presidencia resolvimos ahí sí presentar el libro, porque la idea era que el libro saliera con el ciclo cerrado, después que Mujica se hubiese ido de la presidencia. Y el contenido es centrado en las distintas facetas de esa persona pública. Y la idea también central es mostrarlo más en la intimidad. Como decía, es Mujica en pijama y pantuflas, es ese concepto, sobre la base de muchísimas conversaciones. Así que la llegada a Mujica, en nuestro caso, la teníamos hace bastante tiempo. O sea, es un libro que cuenta, sin lugar a dudas, con una relación de mucha confianza. Vale la pena aclarar que la confianza nunca se transformó en compromiso. Eso es algo muy importante como para que quede claro, y que nosotros trabajamos con absoluta libertad y publicamos todo lo que para nosotros era importante que estuviera en el libro, y tampoco lo consultamos, más allá que él sabía desde un primer momento que estábamos escribiendo el libro. Él vio el libro 4 días antes de que fuera presentado por una simple razón, ya lo vio impreso, y lo vio porque iba a ser el presentador, así que se lo dimos y le dijimos léelo. Y hay una cantidad de aspectos con los cuales puede estar más o menos de acuerdo. En líneas generales creo que la crítica que nos hizo es que es un libro excesivamente periodístico. Nos dijo que tenemos el concepto periodístico muy incorporado, pero eso para nosotros no era una crítica, es un halago, algo bienvenido. Y a partir de ahí fue que se generaron también una cantidad de discusiones que ahora están en pleno transcurso. Por eso yo creo que soy el que estoy hablando más con la información más en caliente. Lo que digo y aclaro en una primera ronda, en una primera intervención, es que el libro es tratar de mostrar a Mujica de la forma más parecida a como nosotros lo vimos, con sus luces y con sus sombras, utilizando sus reflexiones y sus palabras, pero también las de todo el entorno, y de la perspectiva esa que nosotros evaluamos que es una oveja negra de la política. Siempre lo fue. Eso, directa o indirectamente, yo creo que está en todos los libros. O sea, yo creo que eso es una constante de todos los libros. Creo que si se tienen en cuenta los factores comunes de cada uno de los libros mencionados, ese es uno. Y bueno, nosotros tuvimos el privilegio periodístico de estar bastante cerca de él en el máximo lugar de poder que llegó, y quisimos registrarlo. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, buenas noches. En Comandante Facundo, que es un título que me costó bastante elegir después de terminar toda la investigación, incluso después de terminar
la redacción del libro, yo me propuse un verano, estaba en la playa leyendo una... Los periodistas tenemos eso, ¿no? Que aún en la playa podemos leer diarios, ¿no? No podemos desengancharnos mucho. A veces, últimamente lo estoy logrando un poco más. Pero en aquel momento no, estaba un poco obsesionado por cómo Mujica era una especie de imán para la gente, ¿no? Porque más allá de que uno coincida o no con su ideología o con las formas, es un hecho que Mujica no pasa inadvertido en ninguna parte. Y yo observaba un poco eso, y observaba la facilidad que tenía para mezclar un dicho campero con algo de jerga carcelaria, un poco de lenguaje barrial, y en el medio citar a Séneca. Y ya eso realmente me lo ponía en un lugar que me costaba definirlo de dónde venía este ser. Y esa pregunta en conversaciones con amigos, en ronda de amigos o en almuerzos familiares, yo veía que no estaba respondida y que había mucha gente que empezaba a tirar, ¿no? Porque Mujica lo que pasó fue esto, que estuvo muchos años preso, y Mujica lo otro, pero no había cimiento en eso. Y lo que me propuse entonces es ir a buscar el porqué de este Mujica que yo conocía, y conocíamos todos a partir de la mediatización de Mujica, desde que llegó con la moto al Poder Legislativo y le dijeron si se iba a quedar mucho o no, y todo lo que ya conocemos. Bueno, saber en esencia por qué este Mujica que tenemos hoy es el que tenemos hoy. Y bueno, dije, voy a hacer un libro en la medida que la investigación dé para hacer un libro, porque yo me proponía investigar primero, después ver qué era lo que hacía. Un libro con lo que obtenga de la investigación. Después decido cómo lo voy a escribir, y eso se lo quiero contar después, cuál fue mi decisión al respecto. Pero lo que hice fue un buen día, que yo en ese momento trabajaba en el semanario Brecha, después de un cierre y una publicación un viernes, desembarqué en el Paso de la Arena, que es el barrio de Mujica, y me senté a tomar con los parroquianos del bar Sitges, que es el bar por excelencia del Paso de la Arena. Y así empezó todo. Y el bar Sitges, después van a decir ustedes que me gusta mucho la bebida y que andaba permanentemente en el bar, pero bueno, para mí fue esencial llegar allí y empezar a conocer, porque la esencia de lo que tiene un bar de barrio es que los parroquianos son efectivamente parroquianos, van cayendo y no hay necesidad de ir a buscarlos de pronto. Entonces yo estaba sentado en un lugar donde aparecían permanentemente personajes que conocían a Mujica. Me fui haciendo, no digo compinche, pero fui trabando una relación con aquellos que lo conocían mejor y que me fueron abriendo las redes para por lo menos indagar en esa primera etapa de Mujica niño y Mujica joven. A partir de allí veía que estaba encontrando algunas respuestas a lo que me había propuesto al principio, que era descubrir de dónde venía este personaje. Y así fui haciendo entrevistas hasta llegar a 30, pero a la vez de las cosas que me iban comentando los entrevistados, trataba de contrastarlo en todo caso, si era posible con documentación, si era posible con otras entrevistas en la tarea más periodística del asunto. Allí obtuve respuestas sobre, su lenguaje barrial, algunas cosas que dice Mujica que se dicen mucho hoy en el Paso de la Arena, que se siguen diciendo, de dónde salía ese anarquista, y allí tuve que entrevistar mucha gente del gremio de la carne, que andaban por el barrio, cómo era aquella madre y cuánto influyó doña Lucy en su vida, una madre una militante política de primera línea, en el sentido más militante, no porque figurara como en las listas o en los primeros planos, sino porque la tarea barrial era muy fuerte y fue la que lo impuso a Mujica en la política, a mi gusto, cuando él estaba un poco indeciso sobre si entrar o no en ese mundo. Y lo hace junto a Berro. A mí me encantaría que ustedes pudieran leer en algún momento algunas declaraciones o algunas cosas que hizo Berro en su momento cuando era legislador y cuando era ministro, y van a ver reflejado a Mujica. Hay muchas cosas en las cuales se parecen.
yo me encontré leyendo declaraciones de Erro y dudando sobre si en el fragor de cosas que tenía, si era de Mujica, si lo había dicho Mujica o lo había dicho Erro para mi propia investigación, ¿no? Por ejemplo. Y algunas otras cosas, sus amores, porque Mujica es una especie de picaflor, digamos, ¿no? Es permanente, ¿no? Siempre tiene un piropo a mano para una mujer bonita. Me interesaba mucho saber qué había pasado con eso y qué había pasado con Mujica y el amor, y encontré allí 4 historias de amor que están narradas en el libro. Pero fundamentalmente me fui encontrando con muchos datos, con mucha documentación, y ahí tuve que tomar una decisión de cómo iba a escribir este libro. Y la verdad que no tenía ganas de hacer un libro periodístico. No tenía ganas, porque es lo que hago todos los días, todo el tiempo. Y tenía muchas ganas de que la gente pudiera leer esto como lo que es, una novela. Y yo no tuve que agregar ficción, o sea, yo no tuve que mentir, que es la ficción en sí mismo. Es eso, ¿no? La invención sobre algunos hechos. No es necesario, porque Mujica tiene una vida de novela. El punto es que la fuerza expresiva de la ficción transforma los meros datos en literatura. Y eso era lo que a mí me importaba. Por suerte he tenido grandes maestros en esta misma facultad, como Ana Solari, por ejemplo, de la cual me acuerdo siempre. Y cuando iba narrando me iba acordando mucho de ella en algunos aspectos. Realmente creo que esa idea, luego, cuando la gente me comentaba un poco qué le parecía el libro y si le iba atrapando o no le iba atrapando, me quedé bastante conforme, porque había gente que estaba muy alejada del mundo de la política, del mundo de ese que dice Mujica, los periodistas somos los únicos que leemos 20 diarios por día. La gente está en otra cosa, no pasa leyendo diarios, está viviendo. Para esa gente que iba viviendo fue que escribí este libro, que es novelado, pero en realidad yo no inventé lo que está ahí adentro. Lo que está ahí adentro es la propia vida de Mujica. Buenas noches, gracias a la ORT y especialmente a Daniel Mazzone por invitarnos, por organizar esto. Es una actividad, digamos, un poco particular. Primero quiero aclarar que no me considero mujicólogo, porque ese título que pusieron parece muy rimbombante. Supongo que puede ser fácil de entender por qué no. Yo lo que hice fue hacer 2 trabajos, uno en el 10 y otro en el 14. En el 10 era cuando Mujica empezó el gobierno, y es una biografía. ¿Por qué me metí en esto? Bueno, es fácil. Me pidieron que hiciera una nota para Búsqueda, es decir, que cubriera, digamos, cuando Mujica saliera presidente, es decir, cuando fuera electo. Se demoró un poquito, tuve tiempo de preparar una nota larga, de esas de que son como 40.000 caracteres, y a partir de eso como que prácticamente el libro como que arrancó solo, es decir, era darle un empujón. Y ese libro del año 10, es decir, empieza en el año 0 de Mujica. Yo me basé bastante en los trabajos que había hecho Campodónico, es decir, en esa larga entrevista de la cual hablará él, por supuesto, y en otros colegas como María Stergilio, etcétera, y empezó en el año 0 de Mujica, es decir, en el 35, y terminó cuando Mujica va al Conrad, ustedes se acordarán, a hacer esa presentación tan particular ante los empresarios argentinos, básicamente argentinos y uruguayos. Y el segundo es un pedido que me hace la editorial Planeta, ya pensando en el gobierno de Mujica. Y la verdad que ese me costó un poco más decidirme, si del otro como que salió naturalmente, porque como que de alguna manera me parecía que era una tarea muy difícil. No es un libro específicamente sobre Mujica, sino que es un libro sobre el gobierno de Mujica. Daniel decía que nos habíamos cruzado en Santiago de Chile. Bueno, a mí la verdad que cuando fui a Santiago de Chile y me hablaban de la biografía de Mujica, a mí me daba un poco de cosa, y yo aclaraba que en realidad no era una biografía, a pesar que en la edición chilena le incorporamos un capítulo tomado del otro libro, una especie de resumen, para hacer una especie de redondeo del personaje, porque se supone que los pobres chilenos que compraron ese libro no iban a entender demasiado. Bueno, el libro caminó muy bien, no sé, ya alguien un día me lo reprochó, es decir, un amigo, una buena, de que efectivamente era muy difícil de leer ese libro para alguien, aún él que era uruguayo, que vivía en Chile, entender todas las internas del poder,
porque ese trabajo es más bien un análisis del gobierno de Mujica y es sin Mujica, es decir, Mujica no participa, es un análisis del gobierno de Mujica tomando algunos puntos muy importantes como era la seguridad, la educación, etcétera, y si se quiere, porque eso es un poco una manía mía, que no sé, tenía que haber estudiado historia en vez de periodismo, de ir un poco atrás, es decir, no solo en el primer libro, la biografía de Mujica sin duda, que es importante, y en eso el libro de Walter va muy a fondo, sino atrás en el gobierno del Frente Amplio, es decir, cuando en el año 5, cuando asume el gobierno de Tabaré Vázquez, por ejemplo, en el tema de la educación, yo tuve que aprender un montón de cosas para entender la política que hizo Mujica en educación, tuve que aprender un montón de cosas de lo que hizo Vázquez, es decir, el primer Vázquez, el primer gobierno. Y así con el resto, me pasó lo mismo en el Ministerio de Interior para hablar del tema de la seguridad pública, etcétera. Es decir, que me metí en un lío, que aprendí mucho. La verdad que en el primero también aprendí, en el segundo también, pero me metí en un gran lío porque, claro, había unos temas que yo los manejaba un poco más y otros que no tenía mucha idea, pero que me parecía que no los podía evitar, como este que yo les decía de la educación. Entonces, son en este caso 2 libros con circunstancias bien distintas, pero que de alguna manera como que cerraban, ¿no? Es decir, cerraban determinados periodos. Y sí, es por suerte, creo, es distinto al resto, digamos, de los que escribieron los colegas, que son aportes muy interesantes y muy valiosos, pero que como que toman otra perspectiva y otros periodos históricos, ¿no? Ahora, no sé, yo dejaría para la segunda parte contestar la pregunta específica de la relación, digamos, de cómo, después de esta experiencia, cómo ver Mujica con los medios, si no entendí bien mal lo de Daniel. Y bueno, quería marcar simplemente, para no olvidarme, una pequeñísima discrepancia con Walter con respecto a la diferencia de la personalidad de Erro y de Mujica. Creo que sí que tienen una matriz común, pero también tienen muchas diferencias que justamente tiene que ver con lo que vamos a hablar después con el Mujica mediático. La verdad que si hubieran invitado a todos los que escribieron libros sobre Mujica, éramos más de este lado que de ese. Porque si algo ha pasado con Pepe es que ha sido fuente de inspiración de mucha gente. El pionero fue el que tengo a mi izquierda, y no hay con qué darle, es el que vendió más libros, el que tiene más ediciones y el que realmente es parte responsable. Él no lo quiere admitir, pero él es parte responsable del fenómeno Mujica, ¿ah? Porque cuando nadie hablaba de ese viejo, él saca un libro y ahí lo empezó a conocer todo el mundo. Eso te lo tenía que decir, no había otra. Yo Mujica lo conocí el 17 de marzo de 1985. Y la verdad, ni idea me di que ese viejo pelado, mal hablado, canario, iba a ser el Pepe. Era Mujica Cordano, recién liberado 3 días antes, y habla en el Platense. La verdad que el discurso para mí fue un embole, realmente no entendí nada, estamos todos con unas ganas bárbaras de, no digo revancha, pero más o menos, ¿no? Porque veníamos de la salida de la dictadura, y este viejo empieza a hablar de que hay que tener contemplación, que hay que tener, a saber perdonar, y que hay que armar una colmena, y que él en realidad, y los viejos, él se definía como viejo en aquel momento, imagínense ahora, eran los palitos de esa colmena, y no sé. La verdad que fue, diría que una gran decepción para el 90% de los que estábamos presentes ese día en el Platense Patín Club. De ese periodo a mi segundo contacto con Mujica pasaron, yo casi diría, 10 años. En el 2004, a raíz del semanario, empezamos a entrevistar y le empecé a seguir detenidamente y escucharlo en muchos actos. Y no hay cosa más importante para entender a una persona que desgravar los discursos. Periodísticamente, no sé, acá debe haber muchos estudiantes de periodismo, les puedo asegurar que es espantoso de grabar, es aburrido, es embolante, es largo,
pero cómo uno agarra los conceptos de la persona. Y la verdad que tengo en mi haber muchos discursos de Mujica desgrabados, y a raíz de eso, en diferentes ámbitos aparte, a raíz de eso me pareció entender que había algo más de lo que ese fenómeno mediático de grandes titulares y grandes bombas que lanza y que son rápidamente capitalizadas por todos los medios de comunicación. En el 2009 me di cuenta de que el hombre iba a ser candidato sin duda a la presidencia y con grandes chances de ganar. Y en marzo del 2009, escuchando a mucha gente del propio Frente Amplio diciendo este viejo es un ignorante, no sabe nada, es un analfabeto, no tiene pensamiento, etcétera, etcétera, le planteé la idea de hacer un libro. Le dije, mira, quiero hacer un libro, pero no con tu historia. La historia me parecía que ya estaba perfectamente narrada por Miguel Ángel, por Juan Ángel, perdón. Miguel Ángel. Y realmente yo lo que le planteaba era la posibilidad de ver su pensamiento a futuro. ¿Qué es lo que él pensaba del futuro? Él dijo que sí. No sé por qué, dijo que sí, pero dijo que sí. Y empezamos a juntarnos durante 4 meses, no 2, como dicen los compañeros del último libro, que me quitaron 2 meses. Durante 4 meses nos empezamos a juntar todos los lunes de mañana en la chacra a las 8 de la mañana, solos, mano a mano. Yo creo que lo hizo a propósito, incluso muchas veces ni aprovechaba que no estaba Lucía. Yo creo que eso tenía mucho que ver. Y de ahí surgieron charlas en el cual mi idea era sacar el pensamiento más profundo de Mujica para mostrarle a los propios frente amplistas que Mujica no era ni un viejo burro ni un analfabeto y que tenía mucho pensamiento mucho más allá de los titulares que podían salir todos los días. El resultado de eso fueron 28 horas de charla, 14 charlas. Cuando quise empezar a armarlo me di cuenta que era realmente imposible, porque armarlo por tema era no había forma, porque saltaba de un tema al otro y yo soy más desordenado que él, o sea que en realidad entre los dos hicimos una mejunje bárbara de temas y de cuestiones, y decidí que lo mejor era publicarlo tal cual había sido, y lo pulí bastante, así que imagínense todo lo que habrá dicho que no salió. La cuestión es que ese libro salió un mes antes de las elecciones, y se armó un cierto revuelo porque se asustó mucha gente y pasé a ser el periodista con careta de compañero, pero eso fue por un ratito nada más, hasta que pasaron las elecciones y ganó el gobierno. Pero me parecía que el libro realmente aportaba a mostrar lo que Mujica pensaba en profundidad de muchos temas, y creo que lo pude hacer. Primero que nada, gracias a Laura T., a Daniel, y por las últimas palabras, o la primera que dijiste tú, recordando mi incursión en la vida de este personaje. Hablar de este tema para mí supone necesariamente dividir los géneros de ficción y no ficción. Yo estoy en un punto para mí que es clave. Acá hay estudiantes de Ciencias de la Comunicación, supongo que ustedes conocerán la diferencia entre un género y otro, cuál es el origen del género de la no ficción, también llamado nuevo periodismo, etcétera, Capote, Mailer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo comencé mi camino por la escritura, lo hice en la ficción, no lo hice en la no ficción. Por hechos que ahora no vale la pena recordar, casualmente me encontré un día metido de lleno en este género, a propósito de la muerte de Villanueva Saravia, un pequeño librito que fue el primero que yo escribí dentro del género de no ficción. Un librito que lo hice en aquel momento al estilo de lo que hubiera podido ser un escritor norteamericano. Yo me sentía una especie de Capote, viajando a Melo, pagado por la editorial, con un hotel reservado por la editorial, con autorización para comprar fotografías pagadas por la editorial, en fin, una especie de escritor típicamente de otro país, realizando, por lo menos en aquel momento, un trabajo para ser editado lo más rápidamente posible, cosa que sucedió en muy poco tiempo y no marchó nada mal ese libro. A partir de ahí me encontré con
el señor Mujica en los medios de comunicación. Esto comienza quizá ya a responder la pregunta de si es o no consecuencia de los medios. Yo no sé si, seguramente no, pero si los que no lo saben lo tendrán que saber, y los que lo saben lo recordarán ahora. Mujica pertenecía al MLN y el MLN fue rechazado sistemáticamente dentro del Frente Amplio para entrar a formar parte de ese grupo político. Cuando finalmente el Frente Amplio decide que el MLN pase a formar parte del Frente propiamente dicho, poco tiempo después, por primera vez aparece un Tupamaro. Yo no digo ex Tupamaro porque todos los Tupamaros que yo siempre entrevisté siguen considerándose Tupamaros. Por primera vez aparece un Tupamaro en el Parlamento, un hecho inusual que para mí hablaba muy bien de la política o del régimen republicano democrático de gobierno en el Uruguay, y al mismo tiempo hablaba bien también de aquellos Tupamaros que habían tomado las armas justamente para derribar al régimen al que ahora se afiliaban, y no solamente se afiliaban, sino que participaban con un representante en el Parlamento. Este diputado llamado José Mujica Cordano comienza a aparecer en televisión, y si bien yo conocía la historia superficialmente de su origen, me dije no, esto es necesario abordarlo ya, saber por qué este hombre tan distinto a los políticos tradicionales, tan diferente al hablar, al vestir, al vivir, al contestar las preguntas de los periodistas, etcétera, todo lo que sabemos, es necesario tratar de intentar escribir sobre él y su vida. Le propuse esto, lo rechazó de plano, sin dar explicaciones. Primero se lo propuse a la editorial, por supuesto que lo aceptó. Mujica lo rechazó inmediatamente, sin dar explicaciones. Yo me iba de viaje, dije, bueno, voy a intentarlo por última vez al regreso. Cuando regresé no tuve ninguna ganas de hacerlo, lo comenté con el editor, Canalda, fin de siglo. Canalda me dijo, dale, insistí por última vez. Con muy pocas ganas, lo confieso, volví a llamar, porque había sido muy seco conmigo. Volví a llamar, y para mi gran sorpresa, así como había rechazado sin dar explicaciones, aceptó sin dar ninguna explicación. Y comenzamos a trabajar. Meses y meses, no sé, ustedes han contado las horas que grabaron, yo no sé. Fueron meses de grabación, nunca fui a su casa, jamás me invitó a ir a su casa. Yo nunca tuve una relación con él fuera de la estrictamente profesional. Nos reuníamos en el despacho, en su despacho del Palacio Legislativo, que como era diputado estaba en el anexo, es decir, no propiamente en el Palacio, sino en el edificio anexo. Y también, para mi gran sorpresa, nunca faltó una cita y siempre fue puntual. Una cosa que a mí realmente me llamó la atención. Me fumó todos los cigarrillos, al punto de que la última vez, en aquella época se podía fumar, en los locales cerrados, la última vez le tiré la caja de cigarrillos, porque me sacaba siempre los cigarros míos, y le dije, te la dejo. Me dijo, pero no te vayas, dame fuego. Bueno, así terminaron nuestras charlas. Pero hubo cosas peores. Tengo que redondear. ¿Cómo voy a redondear con Mujica? ¿Por qué no le piden a Mujica que redondee? La cosa está entonces, en definitiva. La pregunta la contestaré después, creo que ya di la respuesta. Se trata de saber si una biografía escrita tantos años después continúa despertando el interés. Mejor dicho, se trata de saber por qué una biografía despierta todavía un interés tantos años después, no solo acá, en el exterior. Y yo creo que es justamente por eso, porque mi único propósito fue instalarme en su vida desde su primer día, y aún antes, porque yo tengo la costumbre de pintar la época en que nace el personaje, instalarme el primer día de su vida hasta el último día en que terminamos de hablar. Luego le hice, además, a una de las tantas ediciones, un pequeño suplemento. De modo que yo creo que la biografía ha caminado por eso, porque es una biografía estrictamente dicha. Tengo 2 o 3 discrepancias con cosas que se han dicho acá, pero bueno, ya me pararon, sigue Daniel. Muchas gracias. Bueno, mientras se van preparando las preguntas, yo voy a hacer una breve síntesis de lo que acá se ha dicho. Por favor, ahora el escenario de ustedes. Formulen preguntas.
De lo que dijo Andrés Danza, yo sintetizaría un Mujica en pijama y pantuflas. De lo que señaló Walter Pernas, la vida de novela de Pepe Mujica. Sergio Israel, un análisis del gobierno de Mujica sin Mujica. Alfredo García, Mujica y su visión del futuro. Interesante para comparar ahora cuál era la visión del futuro con el futuro cuando ya llegó, ¿no? Lo hiciste, ¿no? Más o menos. Y Miguel Campodónico, un Tupamaro en el Parlamento, toda una novedad. O sea, evidentemente tenemos material abundante como para, desde los diferentes puntos de vista de que estos 5 destacados periodistas, escritores, han abordado el fenómeno Mujica. En realidad tengo una pregunta para Campodónico. Me interesa saber las discrepancias que tenía con el resto de la mesa, esas 2 discrepancias que planteó. Se me quedó ahí. La primera es creo que alguien más después dijo lo que voy a decir yo ahora. No encuentro ninguna similitud entre Erro y Mujica. Ninguna. Más allá de cierta postura un poco iconoclasta, no veo mucha similitud. Y la otra, que los hechos no son literatura. Justamente por eso yo comencé haciendo la diferencia entre ficción y no ficción. Si bien la no ficción trata de definir por lo que no es, cosa que es absurda, la no ficción también permite hacer ficción, pero los hechos en sí mismos, narrados tal cual, son periodismo, eso no es literatura. No, ya que más o menos se refiere a lo que dijo Walter, si para él lo que escribió, capaz que no es literatura, pero es periodismo literario, si existe, o qué piensa él. Gracias, sí. Bueno, sí, arranco por lo último. Yo dije claramente que definí que la fuerza expresiva está en la literatura, digamos. El dato, como mero dato, puedo contarlo, lo cuento todos los días como periodismo. Me deleito con una crónica, por ejemplo, mucho más que con el periodismo seco. Y creo que está aclarado en el libro. Voy a leer una parte, una frase. Dice: los hechos fundamentales narrados en esta historia son reales. Amoldada por el rigor histórico, la ficción le da forma al relato y ayuda a hilvanar acontecimientos verdaderos, pero aún los aspectos más psicológicos del protagonista, reflexiones, estados de ánimo, sueños, y los diálogos entre los personajes se construyeron a partir de la información obtenida en una profusa investigación que se desarrolló durante 5 años, 2008-2013, y cuyos resultados constituyen los cimientos de esta biografía novelada. En realidad, es eso, la ficción le da forma al asunto. No me siento menos periodista por hacer lo que hice en este libro, que realmente a mí me llenó no solamente como periodista, sino como escritor, y creo que el regalo me lo da la gente cuando considera que es un buen libro. En el caso de Erro, bueno, probablemente tengamos esa discrepancia. Yo lo marqué sobre la base de la picardía que tenía Erro para hacerse conocer entre la gente y para estar siempre del lado de la gente. Mujica tiene eso. Erro se paraba en 8 de octubre arriba de un cajoncito de verduras que encontraba por allí y empezaba a hablar contra los patrones que no le pagaban los salarios a los trabajadores. Mujica se vestía de fosforito para subirse a un ómnibus para luchar por las empresas públicas. Erro no tenía pelos en la lengua para un montón de cosas. No tengo que aclarar que Mujica no tiene ningún pelo en la lengua. Hablo de esas comparaciones. Si vamos a la cuestión más fina de qué tipo de político era aquel ministro que llegó y que este otro llegó a ser ministro y no se puso a todo el empresariado en contra, bueno, podemos encontrar discrepancias. No podemos comparar los años 50 con este nuevo siglo que haya arrancado hace tiempo. Por supuesto que vamos a encontrar discrepancias, pero me quedo con esa similitud entre Erro y Mujica. Bueno, yo quería preguntar si alguno de ustedes sabe o pensó en por qué el cambio desde que Miguel le hizo las entrevistas a Mujica, que no entraba a su casa, hasta el último libro, que sí lo recibía, si era por propia voluntad, y si fue por idea suya de Miguel de no ir a su casa. ¿Qué piensan de por qué lo hace o por qué lo hizo? No, yo que estoy en el medio de
de la geografía, porque me parece que esta pregunta Andrés la puede obviamente contestar bien. No, quería decir lo siguiente. Mujica fue preparando una estrategia de comunicación que es previa a los medios y previa incluso, y ahí también discreparía con Campodónico, es previa a llegar a la Cámara de Diputados. Es decir, sería un poco largo de contar, pero básicamente en el primer libro que yo escribí, que es El Florista Presidente, entrevisté a un médico que es Lionel Brioso, que fue subsecretario luego de Salud Pública, y él me contó una cosa muy interesante que yo estuve rescatando para contestar la pregunta que nos hizo Daniel para armar este seminario. Y es la siguiente: Mujica fijó, y él lo vivió mucho antes de ser diputado, fijó una estrategia que era llegar con determinado lenguaje a la gente, es decir, llegar a ese pueblo que no iba a la Universidad Hort, ni siquiera a la Universidad de la República, y tampoco tenía una formación, y a él que él le interesaba llegar políticamente. Y en eso capaz que tiene un parecido con Erro o con Chicotazo. Ahora, bien. Pero ahora, el problema es cuando entran los medios. Brioso dice, bueno, él se vestía feo, sacaba un pañuelo todo sucio, hacía unas formas así como, qué sé yo, y hablaba un lenguaje, a pesar que era un hombre muy culto, hablaba un lenguaje popular. Según Brioso, según me contó a mí Brioso, eso él le llamó mucho la atención, él que era un estudiante de medicina universitario, que venía de una familia tupamara, pero de la clase media, le llamó mucho la atención y no lo entendía. Ahora bien, a mí, por ejemplo, Mujica, yo trabajaba en el Semanario Brecha y un día fui a verlo al Palacio y no estaba en el Palacio y me hizo ir hasta la casa, con el chofer, me llevó hasta la casa. Y la casa, digo, yo esto no lo había contado porque me parece que, digamos, era muy puntual. Era mucho peor, y Andrés lo sabía, mucho peor de esa que tanto impresionó a la gente como Mara. Es decir, era realmente una cosa. Y yo cuando me llevó ahí, dije, este viejo lo hizo a propósito. Es decir, me llevó ahí para que viera al periodista de Brecha cómo estaba viviendo, cómo vivía este hombre sentado en esa lata, en ese rancho. Es decir, que me parece que son objetivos son objetivos de comunicación buscados. Es decir, el hecho de llevar a la gente a la casa, obviamente después ya los canales de televisión de todo el mundo, cadenas internacionales, pero él iba tirando, y la relación con los periodistas y con los medios me parece que fue parte de una estrategia política. Sí, yo viví la evolución esa de Mujica, porque sí, la primera vez que fui a la casa fue por ahí por el 99 y después he ido muy seguido y sí, hay una decisión claramente de mostrarse en su ámbito, y esa decisión se intensifica muchísimo durante su presidencia. Él, tengan en cuenta que los primeros 2 años no tiene tanta fama internacional. La fama internacional la adquiere muy rápidamente después del discurso del Río +20, que eso es en el año 2012, y a partir de ahí empiezan a llegarle una cantidad de propuestas de entrevistas de toda parte del mundo, y él destina todos los miércoles de mañana de su presidencia a recibir a medios extranjeros, y a todos, o prácticamente todos, los recibe en su casa. Así que, y además después les hace el tour y les muestra su auto y les muestra todas sus cosas. O sea, ahí hay claramente una decisión de comunicación, por supuesto, ¿no? Que evidentemente antes no la tenía muy desarrollada. Pero es un político muy hábil también, en eso creo que coincidimos todos. Es uno de los políticos más hábiles del Uruguay, no cabe duda. Así que nada que haga tampoco es inocente del todo, ¿no? Me parece que en la mesa el único mujiquista de todos los mujicólogos soy yo. Yo no creo que haya nada fingido en el tema, ni haya que Mujica vendió esa imagen para ganar a los medios. De ese punto de vista, me parece que él es de cierta manera y no tiene ningún prurito en manifestarlo, cosa que le costó bastante dolor de cabeza. Lo que sí hay es una estrategia de comunicación que no es de Mujica, es del MLN desde hace muchos años, y que el MLN la ha seguido desarrollando. Y la mejor explicación de esa estrategia de comunicación es un relato que yo le robo siempre a Unir Sartú, compañero de voces,
que dice que los tupamaros tienen una forma de comunicación que es brevemente así. Yo me encuentro con este señor que está delante mío y le robo el reloj. Le saco el reloj. Entonces él dice, ¿qué haces? ¿Me sacas el reloj? ¿Cómo? No sé qué. ¿Cuándo? Déjame el reloj. Entonces yo me acerco y, perdoname, no sé qué, y le escupo el ojo. Y dice, pará, ¿me estás escupiendo el ojo? ¿Cómo vas a escupir el ojo? Ay, tenés razón, me pasé de rosca, ¿cómo te voy a escupir el ojo? Digo, perdoname, no estaba así. Entonces el señor se olvida que yo me llevo el reloj. Es decir, genero un hecho más fuerte que el anterior, para realmente comunicar determinada cosa. Y los tupamaros, en toda su carrera política, estaban permanentemente haciendo hechos que eran muy protagónicos, muy espectaculares, etcétera, etcétera. Y Mujica se ha caracterizado, antes y durante su gobierno, de hacer todo el tiempo tirar nuevos hechos que llaman realmente la atención. El ejemplo más claro fue la legalización de la marihuana cuando en realidad se iba a hablar de 15 medidas de seguridad por el asesinato de La Pasiva. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el asesinato del pizzero de La Pasiva? A las 2 semanas se hace una conferencia de prensa de 15 medidas de seguridad ciudadana y de lo que salió de ahí es que la marihuana se iba a legalizar en Uruguay. Todo el mundo se olvidó del tema de La Pasiva. Y el otro caso es Fernández Huidobro. Y ya redondeo. Una vez también había un tema en discusión muy fuerte y Fernández Huidobro fue a una charla de AM y habló del flaco que se hizo, el flaco Gil, que se hizo crucificar. Durante 15 días se habló del flaco Gil y de cómo iba a decir eso, y dejó de lado el otro tema. Entonces, es una forma de comunicación de generar hechos políticos. Y de esa manera no tiene nada que ver con la fidelidad o la honestidad de Mujica en cómo es. Mujica, yo creo que no es fingido, Mujica es como es. Yo quiero agregar simplemente una cosa que le he repetido hasta el cansancio, incluso en todas las entrevistas que me han hecho de la publicación del libro, periodistas de todos lados, no solo uruguayos. Le he mandado la pregunta a Mujica por interpósita persona, es decir, le digo a los periodistas, si ustedes van a entrevistar a Mujica ahora, pregúntenle por qué en el 99, está en el libro, me dijo que la política no era para él, que se iba, que estaba esperando que viniera rápidamente un joven que tomara su bandera porque él abandonaba la política. Vamos a pasar a la segunda ronda, para la cual las preguntas disparadoras serían: ¿cómo lidiaron con las presiones durante y después de publicado el texto? 2 de los libros debieron soportar desmentidos. Mujica siguió siendo un enigma después de terminar la investigación. ¿Cuánto creen haberse aproximado a descifrar ese enigma? ¿Y qué destacarían como aporte de sus respectivos libros? Cuando uno toma la decisión, cuando tomamos con Ernesto la decisión de escribir este libro, cuando asumimos con Ernesto el material que teníamos y cuando empezamos a construir, sabíamos, no 100%, pero sí 80% que las consecuencias iban a ser importantes, ¿no? O sea, nosotros somos periodistas y más o menos en función de eso sabés el material que tenés. Mujica es cierto que es una persona que habla mucho de todos los temas y con mucha sinceridad. Yo coincido, un detalle, yo coincido con Alfredo, yo creo que es un tipo auténtico, que es un tipo sincero, pero eso no quiere decir que use esa autenticidad y esa sinceridad como capital político, ¿no? Que eso son cosas independientes, me parece. Pero era consciente de que se iba a generar revuelo, no sé si tanto revuelo como se generó, y no sé si tanto revuelo como el que se generó afuera, especialmente, ¿no? En determinado momento, un día, me levanté y fui a trabajar a Búsqueda como todos los viernes y llegué y tenía 14 mails de medios de todas partes de Brasil tratando de contactarse conmigo y después llamadas telefónicas de cantidad de radios y de los principales diarios brasileños por un párrafo del libro que había sido reproducido por un diario, y donde la conclusión a la que había llegado el diario era que Lula le había confesado a Mujica que estaba atrás del mensalao. Eso no lo dice el libro. El libro efectivamente reproduce una conversación entre Lula y Mujica donde Lula le habla sobre el tema, pero no diciendo yo estuve atrás del asunto, sino diciendo para gobernar Brasil hay que convivir con esto. O sea, no queda del todo claro de que Lula estuviera diciendo yo hice esto, sino tuve que convivir con esto. Es como una especie de asume, pero no necesariamente se hace responsable.
Yo simplemente lo que dije ahí es, bueno, lean el libro, ahí está bastante claro el tono de la conversación. Y después Mujica, justamente esa noche fue la presentación en la Intendencia de Montevideo, y él lo que hace es una cosa que es habitual en los políticos, que es decir, yo no hablé con Lula del mes pasado, después me enteré que era porque Lula lo había llamado por teléfono y porque había posibilidades ciertas que todavía siguen vigentes de que se hubiera una investigación judicial, porque siempre fue Lula el objetivo judicial en esa investigación, y el jefe de gabinete de Lula todavía está preso. Y dijo que no había hablado con Lula del Mensalao, pero inmediatamente después repite exactamente la misma frase que está en el libro, que es la que le dice Lula, que es: tuve que lidiar con chantajes y con cosas inmorales. En definitiva, es un desmentido medio tibio, porque en realidad repite lo mismo, pero por otro lado dice no se estaba refiriendo al Mensalao. Son las reglas de juego, o sea, cada cual ahí ocupa su lugar. Yo, por supuesto que en el momento que nosotros publicamos eso, estamos convencidos de que eso ocurrió, de que eso es así, que lo vamos a seguir sosteniendo. Y él es político, nosotros somos periodistas y él es político, y en función de eso siempre se van a generar conflictos. Y hay que estar preparado para eso. Lo divertido de todo esto es que a partir de todo el lío público y eso, han surgido algunos que dicen que esto fue como una especie de campaña orquestada por la derecha para destruir públicamente la figura de Mujica. Hubo 2 o 3 dirigentes del Frente Amplio, y del otro lado hubo gente que dijo que en realidad es una oda al Pepe, o sea, nos critican de un lado y del otro. Eso es lo interesante, y eso es señal de que estás haciendo las cosas relativamente bien, ¿no? Bueno, yo tardé 5 años, la investigación es de 5 años, en entrevistas, documentación. Iba escribiendo de a poco, escribí sobre el año final. No quería, yo lo iba viendo a Mujica muy de vez en cuando, porque mi área dentro del periodismo es el periodismo judicial, los que me conocen saben bien. O sea que alguna vez me encontraba en el Parlamento, algunas veces él iba a Brecha, donde yo trabajaba, y lo veía. Y al menos una vez por año le fui diciendo: mirá que estoy escribiendo un libro sobre tu vida. Me hacía así y cambiábamos la conversación, ¿no? Al segundo año y al tercero le decía: mirá que sigo escribiendo el libro sobre tu vida. Y ahí me decía: ¿por qué no te dedicas a cosas más importantes? Pero yo en realidad le decía: mirá que te voy a entrevistar en algún momento, pero no le decía: mañana te quiero ver para entrevistarte. Porque mi idea era descomponer el personaje y reconstruirlo a partir de mi propia investigación. La contaminación que hubiera significado una entrevista con Mujica a la mitad de la investigación me hubiera complicado, no sé cómo hubiera salido de ese problema. Así que yo hice toda la investigación, escribí el libro, y por supuesto que lo iba a publicar si él quería o no quería que se publicara. Pero cuando uno hace una biografía de una persona que está viva, tiene que hacer todo el esfuerzo por mínimamente hablar con esa persona. Así que yo lo hago al final. Él no quería, hasta que alguien lo convenció, y que no sé exactamente quién. No voy a contar todo lo que pasó en el medio, pero yo tenía el manuscrito y se lo dejé, y dije: si quiere leerlo, lo puede leer, esto se publica en 15 días. A la mañana siguiente me llama Mujica, porque había leído 300 páginas del libro en la noche. Y entonces me llama simplemente para vernos. Y ahí yo cargué toda la artillería, y ahí sí soy periodista total. Y dije: bueno, en el libro se encontraban cosas que desde el punto de vista político podían afectarlo. Ejemplo: nadie sabía que Mujica había secuestrado a Pereira Reverbel. No participó de apoyo no sé dónde, no. Fue y lo secuestró. Sacó la pistola, encañonó al secretario y le disparó y lo hirió al secretario, y el secretario no murió, por suerte, para Mujica y para el secretario. Esos hechos no se sabían. Mujica incursionó en la casa del juez Púrpura, subió hasta el 8º piso, alambró a la familia, le robó todas las armas y toda la plata que tenía Púrpura, que era un juez vinculado a la CIA, cierto, pero también lo hizo. Por decir algunas de las cosas que políticamente podían haberlo afectado y que no se sabían. Yo fui preparado a defenderme de esas cosas y a decirle: mira, Pepe, todo lindo, pero no voy a sacar nada si vos actuás como un político, como yo fui a verlo, como un político cualquiera, digamos, ¿no? Para mi sorpresa,
En realidad yo iba pasando páginas y de repente me dice, acá le erraste. Y ahí yo me preparé para pelearme con él. Y me dice, sos un chanta. Los cartuchos no tienen aroma. Y yo había puesto una escena en la cual la madre olía aquellos cartuchos y dice, no tienen, no huele, nunca he visto un cartucho, nunca, una cala, nunca. Y la verdad que no lo había hecho de todo. Fui a buscar la partida de función del padre, de todo hice, pero nunca fui a oler el cartucho. Y tiene razón. Entonces, así fue el asunto. En realidad, me ayudó a ordenar algunas cosas. Me dijo, esto es exactamente así. 6 meses después, y me explicaba por qué. Y agregó algunas cosas, pero no me tuve que pelear con él por esas razones, por cuanto yo no sufrí depresiones. Que lo que no quiere decir que sea un libro autorizado, porque ya les dije que yo iba dispuesto a pelearme y a publicar igualmente, y él lo sabe bien. Está lindo igual que sigamos pensando en él como un enigma en algunos aspectos, porque creo que es un personaje que no termina de cerrar y que tiene algunos años más por delante y está amenazando con ser otra vez presidente, o sea que vamos a llegar a escribir unos cuantos libros más. Bueno, empiezo por el enigma. Mujica actúa de sí mismo, es decir, descubrió que como es él naturalmente, ese muchacho forjado, digamos, en las condiciones que él se forjó, que no vamos a hablar ahora, logra un determinado efecto político, y entonces potencia eso con un objetivo político. Eso creo que es, digamos, y si uno entiende eso ya no hay mucho más enigma. Lo otro simplemente es leer, escuchar las cosas que dice, ver la lógica, la historia, digamos, maneja, digamos, para mí esos códigos. Respecto a lo de las presiones, bueno, en mi caso, en el segundo libro había determinadas presiones, pero no tanto presiones desde el poder. Desde el poder lo que hubo es silencio, ¿sí? Porque apenas se dieron cuenta que era un libro que no iba a ser, digamos, elogioso, sino crítico, empezaron muchas puertas que se me cerraron, es decir, mucha gente que no me recibió. Tampoco me recibió Mujica, pero yo tampoco insistí demasiado porque me parecía que el libro tenía sentido igual sin él. Lo que sí recibí de mucha gente de la izquierda que consideraba que un libro que iba a salir en la campaña electoral iba a ser un desastre si analizaba determinadas cosas, es decir, partían de la base. Y hasta ahora hay gente que considera que el libro, por ser un libro crítico, desnuda determinadas cosas que no le hacían bien. Entonces, ese tipo de presión en la etapa previa que yo tuve para decidir si lo aceptaba o no, es decir, si hacía o no el libro, es decir, si a pesar de que el libro podía haber sido potencialmente usado de un lado o del otro, yo iba a hacer mi trabajo. Y yo decidí hacerlo porque era muy interesante el desafío de hacerlo honestamente, es decir, de hacer un trabajo profesional más allá de consideraciones de un lado u otro. Es decir, que a mí me sirvió en la medida que aprendí bastante sobre Mujica, también más cosas, es decir, acercarme un poco más a conocer a Mujica político, pero también sobre sus áreas de competencia, es decir, yo qué sé, desde Puerto de Aguas Profundas hasta otras cuestiones más. Yo doy gracias a que vivimos una democracia, porque si cuando sale mi libro hemos estado viendo la Unión Soviética, yo tengo llamada Siberia, o si hubiera sido una república islámica, el Estado Islámico hubiera sido lapidado directamente. Pero son parte de los negocios de hacer algo en el cual uno cree, ¿no? En definitiva. Gracias a que una semana o 2 semanas después, creo que fuiste vos, Andrés y Ernesto, ¿no?, que hicieron la entrevista a Mujica en Búsqueda. Sí, lo tengo recordado porque realmente fue ahí ellos le preguntan si lo que había dicho en mi libro era cierto y él dijo que sí, pero que no se podía mostrar en calzoncillos. Entonces, pero eso de cierta manera alivió, creo que un 5% de las tensiones o las presiones, etcétera, a la cual el libro generó. Al grado incluso de que yo me había acreditado para el día de que ganara las elecciones y no me querían dar acreditación.
Me dieron todas las acreditaciones de voces menos la mía. Y después llamé, insistí, y el que era en ese momento Neco Delgado, que era el secretario de comunicación, me llamó personalmente y me dijo, te la doy, pero no queremos armar lío por los periodistas internacionales, etcétera, etcétera. Yo digo, si pierde no voy a venir, así que... Y al final no fui porque perdió la primera vuelta, o sea que ese día no fui. Una pequeña introducción. A mí me contaron distinto, y es que Mujica especialmente se encargó de que vos fueras invitado. Sí, pero te la contaron mal. La realidad fue que no me la daban, y Bernaza no quería que me la dieran, y yo insistí y llamé, y al final le preguntaron al viejo, y el viejo dijo que sí después. No, pero no me dijo que me invitaran, no tuvo más remedio porque quedaba mal si no me acreditaba. Pero bueno, son temas menores eso, en definitiva. A mí no me quedó ningún enigma con Mujica. Lo que me quedó en enigma es todo lo que se guardaron Tulbovich y Danza en 5 años. Porque a mí no me hagan verso de que 5 años, contacto envidiable que tuvieron con Mujica, que la verdad que fue la envidia de todo el periodismo uruguayo. Yo sabía que eran cercanos, pero tan cercanos no sabía. Y ahora cuando leí el libro, la verdad que me morí de envidia doblemente. Que a mí no me digan que no sale un tomo 2 o un tomo 3, porque si no están perdiendo realmente mucho material. Y lo que me encantó, y quería decirlo públicamente, se lo dije recién a Walter, yo conozco la historia de Mujica bastante bien, pero el libro de él me fascinó. Si no lo leyeron, tenía como 600 páginas, pero la verdad que lo empecé a leer, me atrapó y lo terminé de punta a punta porque realmente está muy bien escrito, cosa que Walter realmente no me gusta cómo escribe periodísticamente, pero la novela era maravillosa. Bueno, trato de resumir. Primero, todo libro de no ficción para mí implica siempre la posibilidad de no llegar a la verdad. Por lo tanto, Mujica para mí sigue siendo una persona que no me dijo toda la verdad. Es más, acabo de decir que me dijo hace 16 años que se iba de la política. Fue después ministro, senador, presidente de la República, etcétera, etcétera, y ahora hasta se habla de la posibilidad de que vuelva a ser un candidato. Esto no lo pasó solo con Mujica, me ha pasado, no puedo dar ejemplos ahora porque ya terminamos, me ha pasado con cantidad de entrevistados, no solamente con él. Es decir, llego a la verdad, la rozo y me voy. El resto de la verdad, la esencia de la verdad, queda en el entrevistado. Para un libro de estos no alcanza entrevistar al personaje central, obviamente. Y yo tengo que recordar ahora a David Cámpora, un tupamaro que me ayudó increíblemente con este libro de Mujica, porque tenía el archivo más importante de los tupamaros, que luego lo donó a la Facultad de Humanidades. Y cada duda que tenía Mujica, que era permanente, porque hasta el año de nacimiento equivocado me dio, cada duda que yo tenía me la sacaba David Cámpora consultando su archivo. De modo que le agradecí en el libro expresamente y lo vuelvo a agradecer ahora públicamente. ¿Cuál era la otra cosa? Presiones no tuve nunca de ningún tipo. En todo caso, la presión indirecta fue la de Mujica, porque yo he escrito las 50 primeras páginas, me apuro porque quiero terminar antes de que se vayan. Había terminado las 50 primeras páginas, él no me las había pedido para leer, pero me pareció necesario porque yo estaba tocando temas ahí muy importantes, yo podía haberme equivocado en una fecha, en un nombre, en una cantidad de cosas. Le dejé las 50 páginas en el despacho, pasó más de un mes, yo llamaba varias veces, nunca estaba Mujica, se había ido Mujica, acababa de estar en una reunión, acababa de irse, no había posibilidad de que yo supiera qué había pasado con eso. Finalmente un día, cuando llamo, el secretario, para mi sorpresa, me dice, sí, espera un poquito, y pasa un minuto, por lo menos, minuto y medio, y aparece Mujica en el teléfono, insultándome de la manera más soez que ustedes puedan imaginar. Es decir, yo lo tengo escrito, algún día lo voy a publicar, no me animo ni siquiera a publicarlo tal cual lo escuchó mi oído. Yo quedé absolutamente atónito porque realmente no supe qué decir. Colgué y me fui inmediatamente al Palacio Legislativo a buscar el original, las 50 páginas que había dejado. Se las pedí al secretario, el secretario entró al despacho de Mujica, me las trajo, me dijo, toma, y me fui. Cuando iba caminando, porque para subir al despacho ni siquiera esperé el ascensor de la rabia que yo tenía, de modo que subí los escalones de la escalera de 2 en 2, cuando me fui ya con el original dispuesto a no continuar con el trabajo, al llegar al ascensor, es la primera vez que lo cuento públicamente esto, al llegar al ascensor
siento una voz que a mí se espalda, me dice, vos, pará, vos. Entonces me doy vuelta, era el señor Mujica, que me decía, nunca te calentaste, vos, pará un poco, loco, aflojá, vos. Yo lo saludé con la mano y me fui. ¿Por qué continué con el trabajo? Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que nunca más le di a leer absolutamente nada y que después, cuando fue publicado, la única vez que coincidimos, a todos nos hicieron, a los 2 días, nos hicieron varios reportajes, pero la única vez que coincidimos en una radio, el periodista le preguntó qué le había parecido mi trabajo, él me miró, ahondó la voz, haciendo el silencio ese que maneja como los mejores actores de teatro, a veces son mucho más elocuentes sus silencios que sus palabras. Es un gran actor, ahondó la voz, me miró y dijo, está bueno ese boniato. Eso yo creo que quiso decir quizá, que el libro le había parecido bueno, si es que lo había leído, porque no estoy seguro, no estoy seguro. Es más, yo me enteré después, y termino, de que en una reunión del MPP, alguno de sus integrantes, después que salió mi libro, dijo, pero che, esto lo podíamos haber hecho nosotros. Es decir, Mujica no opinó, yo no estoy seguro de que lo haya leído. ¿Cómo se lidia en una biografía o un trabajo periodístico con que estás en tanto contacto con tu objeto de estudio? ¿Cómo lidias con el enamoramiento o la cercanía? Más allá de las presiones por el costo político, la presión como más allá que genera el acercamiento a eso, al objeto de estudio. Yo creo que hay que en todo momento tener claro cuál es el rol de cada uno. O sea, la mejor forma de describir bien a una persona es acercarse lo máximo posible. Sobre todo si el objetivo que se plantea, como en el caso nuestro, en el libro de Ernesto y mío, era justamente tratar de describirlo de la forma más cercana a la realidad, y lo que hicimos fue acercarnos muchísimo. De hecho, sí, generamos una cercanía muy, muy importante, pero lo importante también es tener claro cuál es el rol de cada uno y nunca traspasar ese límite. Nosotros siempre fuimos los periodistas y él el político, nosotros buscábamos información y él estaba en función también de otros intereses, más allá de que se pueda generar confianza o hasta afecto, por supuesto, ¿no? El tema es el objetivo y tenerlo siempre claro, en mi caso por lo menos. Bueno, yo debo confesar que cada lunes volvía más pepista que el anterior. El hombre es un encantador de serpientes y es realmente hablar con él a mí me fascinaba, y debo reconocer que mi mujer me vivía relajando, decir, vos cada vez volvés más pepista, ¿no? Es decir, pero yo venía de cada lunes de la chacra como si hubiera descubierto oro en polvo, ¿no? Y es que en realidad, si uno habla con él, el viejo da jugo, ¿tá? Tiene mucho jugo, y a mí me cuesta abstraerme totalmente del tema, y no tengo ningún prurito en decirlo, ¿no? Es decir, pero es un encantador de serpientes, ¿eh? Y yo era una víbora, así que impecable. Yo no tengo confianza con Mujica, ¿no? O sea, no está dentro de mis fuentes, y en una investigación de 5 años lo vi 3 veces, las primeras 2 veces 2 horas y la última media hora. Eso fue mi contacto con Mujica. Probablemente, para responderte un poco, y creo que un poco Andrés lo decía, ese acercarse mucho al personaje se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Una cosa es estando con él mucho tiempo para entrevistarlo, y otras veces es como en círculos concéntricos, ¿no? Ir como apretando para llegar al personaje, pero a través de otros y a través de documentación, lo que es propio de una investigación, ¿no? Probablemente, intuitivamente, quizás no me quise juntar mucho tiempo con él para que no me encantara, como dice Alfredo. Pero por ese lado no. El objeto de estudio era central, pero yo lo abordaba, insisto, a partir de círculos concéntricos, no a partir de lo que él pensara de sí mismo. Y en la investigación necesariamente buscaba tener personas que no endiosaran a Mujica, que contaran las cosas que probablemente Mujica no quisiera que se contaran. Eso sí fue una cosa que yo insistí permanentemente. Y hubo un problema, hubo un mojón, un antes y un después, cuando arranca la campaña electoral, y ahí yo dejé de entrevistar, porque
o bien me encontraba con gente que quería que Mujica y el Frente Amplio retuvieran y qué sé yo, y me empezaban a contar cosas que de pronto no existían, y yo me daba cuenta, porque bueno, hay algunas prácticas que tenemos todos los periodistas, tirar alguna cáscara de banana propia para ver si te mienten o no, y qué sé yo me daba cuenta que eso no podía seguir así, o al revés, personas que querían que Mujica realmente perdiera y el Frente Amplio perdiera, y me contaban todo al revés, así que ahí paré y creo que fue lo mejor que pude hacer, ¿no? En realidad es una pregunta que me quedó un poco atrás, y es cuando sobre todo Alfredo se refiere a Lucía Topolansky y dice como que no estaba, o que él prefería juntarse a una hora en la que por lo general Lucía no estaba. En cierto modo, ¿consideran que Lucía como que a esa persona como anárquica, Lucía lo controla o lo de algún modo lo detiene cuando él se pone a hablar? Yo creo que son dos personas totalmente diferentes y que Mujica, cuando quiere hablar libremente, quiere hacerlo fuera del ámbito de Lucía, porque si no tiene problemas familiares después no le cocina, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, que él a propósito buscaba la cuestión cuando ella no estuviera. Incluso cuando ella estaba, nunca entramos a la casa. Me llevaba para cualquier lado menos donde estuviera ella. Y si eso lo hizo, nos moríamos de frío, porque era mayo, junio, y afuera, porque la mujer estaba en la casa, ¿viste? Eso estoy totalmente seguro de ese tema. Yo creo que es un ser político que va a seguir actuando políticamente, no quizás con cargos. Creo que no le va a dar la nafta, por suerte, porque como presidente fue un desastre. ¿Tá? Es decir, la gestión que hizo, creo que todos somos conscientes que dejó bastante que desear. Pero sí fue muy interesante como pensador y planteando temas que la sociedad uruguaya yo creo le aportan. Y creo que va a seguir teniendo rol político hasta que se muera. ¿Ah? De eso no tengo ninguna duda. Sí, no sé, no quiero hacer futurología, pero discrepo, no fue un desastre el gobierno de Mujica, tuvo aspectos muy buenos y aspectos muy desastrosos, pero tuvo una cosa muy importante que es ese republicanismo que él le transmitió a la sociedad, que es mucho más importante que de repente alguna cosa bien concreta o específica que se le puede adjudicar. Así que no coincido para nada con García. Israel, estamos de acuerdo en que ese republicanismo viene de bastante antes de Mujica y que en una época era una especie de sello de fábrica del Uruguay. Él mismo en la biografía, en el libro que yo publiqué, él habla bastante seguido de ese asunto, ¿no? Todos éramos iguales en el Uruguay, el republicanismo no era una aristocracia ni mucho menos. Es una cosa que viene de antes. No, pero a ver, yo no digo que él lo haya inventado, digo que puso mucho énfasis en eso, que puso mucho énfasis en eso, en esa hasta por la propia como propia estrategia de él, porque él como no doctor, ustedes no se olviden que aún Tabaré Vázquez, que era un tejano, es decir, del barrio de La Teja, es un profesor grado 5 de la universidad, y este hombre no. Una cosa en lo cercano, digamos, tu pregunta es qué va a hacer ahora Mujica. Me parece que Mujica se está transformando, se va a transformar ahora más en una especie de embajador del Uruguay que va a andar por ahí hablando de sus 2-3 tópicos, el consumismo y alguna cosa más que le encanta al mundo. Y creo que por ahí Tabaré Vázquez debería aprovechar eso, ¿no? Aunque creo que hay un poco de celo ahí, lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? También en un coqueteo de Mujica con el premio Nobel, clarísimo. Pero se va a transformar un poco, se está transformando un poco en eso. De hecho, ya va a haber el Papa y qué sé yo, y así va a seguir. No, para terminar la pregunta que me hacías tú, si yo le creo, yo dije rotundamente que no. ¿Cómo puedo creerle yo? En primer lugar, no le creo a ningún político que me diga siempre la verdad. La política no es una actividad que permita desnudar al personaje permanentemente. Hay que ocultar cosas. Esto en la política es desde que la política existe. Pero ¿cómo le puedo creer yo a una persona que 16 años atrás me dijo que se retiraba de la política porque esa actividad no era para él, mirando la trayectoria después que hizo en la política nacional? ¿Cómo puedo creerle? El hombre es producto de sus circunstancias, dijo alguien bastante conocido. Yo creo que Mujica es producto de sus circunstancias. A mí me dijo que no iba a ser ni candidato a edil en 2005 cuando era ministro, que lo hicimos junto con Danilo Astori, y sin embargo es cierto, siguió desarrollándose y bueno, sabemos. Yo creo que quiero aclarar una cosa, el gobierno es un desastre desde el punto de vista de gestión, no hay nada del punto de vista de gestión que nos haya dejado el gobierno Mujica que realmente diga, qué bueno esto, salvo el cambio de matriz energética, el resto ha sido todo un fracaso.
Pero sí, y ahí coincido con Sergio, de que el republicanismo él lo fortaleció, no lo creó, ya existía, yo creo que sí, pero él lo fortaleció y le dio a la democracia uruguaya un carácter diferente a lo que teníamos hasta ahora, creo yo, ¿no? Ya, para complicarla un poco, digo una cosita y termino. El Ministerio del Interior fue mucho mejor con el gobierno de Mujica que con el gobierno de Vázquez, mucho mejor, pero simplemente porque acumuló también una experiencia y pudo hacer cosas. Bien, como era previsible, este evento deja mucha tela para cortar, mucho material para trabajar en nuestros cursos, y como las buenas cosas no termina languideciendo, sino hacia arriba. O sea, todos nos quedamos con ganas de un poco más. Pero bueno, por el momento habrá que esperar. Muchísimas gracias a nuestro